¿Tu sistema de paneles solares genera lo que debería o estás perdiendo cientos de dólares sin darte cuenta? No puedo dejarme caer. ¡Es hora de reír de nuevo! Si no revisas tu sistema de energía solar a tiempo, podrías quedarte sin energía en el momento que más la necesites. Pero no te preocupes, que para eso el profe Chris te va a dar una serie de consejos para que realices la mejor revisión técnica en tu sistema. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Qué pasa, familia? El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una revisión técnica para que sepan qué podría haber fallado en su sistema de energía solar o qué parte le quedó mal instalada. Entonces, vamos a arrancar el día de hoy. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es un berraco sistema. Un sistema es un conjunto de componentes. Entonces, nos toca hacer el análisis es parte por parte, componente por componente. Vamos a empezar con una serie de consejos para tus paneles solares. Y es más, yo como los quiero tanto, familia, sobre todo a los que están suscritos, ¿no? Los que no se suscriben, bueno, un poquitico nomás los quiero. Lo quiero. Les voy a dejar una serie de videos recomendados para que complementen su aprendizaje, su conocimiento en la revisión de los diferentes componentes que integran un sistema de energía solar. Empecemos con los paneles solares. Lo primero que hay que hacer es levantar el circuito de los paneles solares, saber si están en serie, paralelo, mixto, hacer las sumatorias de tensión, de corriente, para poder validar lo siguiente. Revisar las conexiones de los paneles, si los paneles tienen bien conectados los MC4, si están bien organizados los circuitos. Es que hay personas que son tan payasas que cortan el MC4, lo empalman, le colocan una cinta de agáchese y recojadas baratas, y eso con el tiempo se les despega y los empalmes no pueden realizarse. Deben hacerse las conexiones por medio de MC4. Realizar las mediciones de los paneles en vacío. Vamos a desconectar los paneles del controlador. Si tenemos un breaker ahí asociado, pues lo bajamos para hacer las mediciones de tensión y compararlas con las tensiones que calculamos en el arreglo de los paneles solares en el circuito. Entonces vamos a realizar esas mediciones y las comparamos. Vamos a realizar un análisis de sombras. ¿Qué significa el análisis de sombras? Pues muy sencillo. Vamos a ver si algo durante el transcurso del día le está dando sombra a nuestros paneles solares. Porque es que si le estamos dando sombra a los paneles solares, eso es una embarrada grandísima. Por eso es que no te está cargando bien el sistema. Orientación e inclinación. Hay un video muy importante para entender cómo se hace una orientación y una inclinación indicada en los paneles solares. Si se cumple con eso, créanme que la producción va a mejorar muchísimo. Además de eso, en las mediciones también les voy a dejar un video para que aprendan a hacer esas mediciones. Anclaje y estructura. Hay personas que son tan payasas que dejan esos paneles solares por allá sueltos y un ventarrón se llevan esos paneles y los desconectan. Ni mejor dicho. Entonces, por eso les voy a dejar relacionados un video en donde van a aprender ustedes cómo es la estructura de los paneles solares. Mantenimiento de los paneles solares. Ese mantenimiento lo recomiendo realizar cada 6 meses para evitar la generación de microorganismos, porque llega un pajarito o un gatico y se poposea ahí y pum, te mancha el panel solar. Entonces debes de ser muy juicioso con el mantenimiento, como mínimo cada 6 meses, y te voy a dejar un video con las recomendaciones de mantenimiento. Validar la integridad física del panel. Si es un panel solar que está quebrado, manchado, fisurado, ese panel ya no sirve. Bueno, en el caso de las manchas y suciedad, pues teniendo en cuenta lo del mantenimiento, se podría recuperar. Pero si está quebrado o agrietado, pues Pailander, ya hay que comprar otro panel solar. Validar las dimensiones correctas de las protecciones y el cableado. Claro que sí, usted no le puede colocar a este sistema cualquier cable, cualquier protección. Hay personas que son tan payasas y colocan
un breaker de alterna en un sistema de continua. No, está más perdidos que embolatados. Y por eso les voy a dejar un video relacionado con el cálculo del cable y las protecciones. Como están viendo, este video tiene muchísima información hiper mega importante. Espero que ya hayas dado tu like, te hayas suscrito a este canal y comentario, porque uy, este video vale muchísimo, ¿no? Y gratis aquí, mejor dicho. Recomendaciones para los controladores de carga. Hay que validar la tecnología, si es MPPT o PWM. También les voy a dejar en la descripción todos estos videos complementarios. ¿Por qué? Si es PWM es para paneles pequeños, hombre, no seas tacaño, no metas un panel grande, costoso con un controlador PWM barato de $10. No, ¿cómo te ocurre? Tienes que meterle MPPT para los paneles grandes y eso es lo que explico en este video de acá. Compatibilidad del circuito de paneles versus la ficha técnica del controlador. El controlador tiene que tener una tensión mínima y máxima. Y el arreglo de paneles, el circuito de los paneles solares, tiene que estar en medio la tensión de la máxima y la mínima, no muy cercana a la mínima, porque si te llueve, te está lloviznando, está nublado, eso no te va a cargar. Y si está muy cercano a la máxima, el controlador se puede bloquear. Entonces, por eso les voy a dejar un videito aquí para terminar de complementar. Se recomienda trabajar con mayor tensión y menos corriente. Hay personas que piensan que por el hecho de colocar esos berracos paneles en paralelo, tener mucha corriente, va a cargar el circuito más rápido de baterías. No, está muy alejado de la realidad. Realmente lo que hay que hacer es buscar tener una tensión alta y una corriente baja para evitar las pérdidas. Y con un videito de pérdidas, de cálculo de pérdidas, lo vas a terminar de entender muy bien. Por lo general, la mayoría de los controladores ya vienen compatibles con baterías de gel y AGM. En el caso de litio debes validar la programación de las tensiones, porque es que hay controladores que compran por ahí en páginas dudosas, y si quieres comprar los mejores materiales, cómpralos en la tienda de recomendados de Amazon del Profe Cris. Y si estás en Colombia, compra los productos con el Profe Cris. Entonces, si es un controlador que vas a asociar a una batería de litio, pues yo te recomiendo que sean compatibles, validen la compatibilidad. En el caso de que no sean de la misma marca, hay que mirar las tensiones que estén programadas en el controlador. Y si estamos hablando de controladores inversores o inversores híbridos, te voy a dejar un video de cómo analizar los voltajes versus los voltajes de las baterías y lo programes de la forma adecuada. ¿Se recomienda usar la misma marca? Sí, muchas veces es mejor tener la misma marca en todo, principalmente en el controlador y las baterías, para que trabajen ahí manejando la tranquilidad. Mira cómo estoy yo, reposado, manejando la tranquilidad. Tranquilo. La tranquilidad no tiene precio. Muy bien, validar el cableado de entrada y salida, que estén bien calculados. Por ahí arriba les dejé un video de cómo calcularlo de forma adecuada para que le quede eso una elegancia, una berraquera. Básicamente el cable de salida del controlador tiene que soportar más corriente que el controlador. Si el controlador dice 40 amperios, el cable de salida tiene que soportar un poquito más de 40, porque el controlador va a tender a llegar a los 40 amperios. Y si te pones de tacaño a colocar un cable que resista menos corriente, pues ahí tenés muchísimos problemas, ¿no? Estás más emproblemado si camellas mal. Y si te pones a ahorrar en materiales, no, mejor dicho. En el tema de las baterías, revisar que todas las baterías sean de la misma tecnología. Nunca jamás en la vida se te va a ocurrir combinar baterías AGM con gel, ni mucho menos litio con gel y AGM. No, qué peligro tan berraco. Eso es muy peligroso, muy peligroso. No hagas esto. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. No te recomiendo mezclar. Si tenés baterías de gel, puedes trabajar con distintas marcas, pero que las características sean muy similares, prácticamente que iguales. AGM también, ¿listo? Prácticamente iguales. Pero si es litio, ahí sí, Pailander, te toca trabajar la misma berraca batería, gemelitas, porque es que esas baterías de litio tienen una tarjeta electrónica dentro, y si trabajas baterías de litio de diferente marca, mejor dicho, qué problema tan bravo. Revisar los burners que no estén sulfatados de las baterías. Esos burnercitos, en el caso de
AGM y gel se pueden hacer mantenimiento con una lijita, que queda full. En el caso de litio casi no se sulfatan, pero si se sulfatan también podríamos hacer lo mismo y con algún químico ahí, un limpiador electrónico para complementar. Tiene que estar apretado los burners, esos burners flojos, cualquier cantidad de problemas. Revisar el estado de los terminales, bien ponchados, bien ponchaditos. Y si tú eres integrante de este canal hace rato, ya sabes cómo ponchar esos terminales. Las baterías no pueden estar a la intemperie, ni al sol y al agua, no, ¿cómo te ocurre? Se dañan. Y el cuarto debe estar más o menos a unos 25 grados centígrados, con una refrigeración, pues no le va a colocar un aire acondicionado a eso, ¿no? Pues... Ayúdanos, Homero. Sí, ayúdanos, Gordiflón. Te gastas toda la energía allí, mejor dicho. No, pero sí que el cuarto tenga aislantes térmicos para tener una refrigeración natural relativamente. Y no anclar o no colocar los equipos al lado de la pared que más se calienta o que más lee el sol, no. Las baterías deben de tener una estructura, no deben estar tiradas en el piso, deben de la estructura debe estar aterrizada a tierra. Las baterías deben de tener la misma edad, no se pueden mezclar baterías viejas con nuevas, lo máximo en AGM y gel, 6 meses de diferencia en edad, y en litio hasta 2 años recomienda el profe Cris. En el tema de inversores, revisar la tecnología, no vas a utilizar un inversor de onda modificada, donde se debe utilizar una onda pura, no. Los ondas modificadas son para electrodomésticos, electrodomésticos que son sencillitos, televisores, computadores, iluminación LED. Ya para aplicaciones de todo tipo debe ser onda pura, y por acá te voy a dejar un videito para que complementes. Lo máximo que yo recomiendo utilizar en un inversor es en continua, o sea, todo el tiempo, el 50%. Normalmente, lo máximo el 80%, y te voy a dejar un video aquí del cálculo del inversor. Y te vuelvo y te resumo. En continua, o sea, continuamente, todo el tiempo, no te recomiendo utilizar más del 50%. Y en algunos momentos, máximo el 80%. Que sí lo puedes usar y te funciona, y después me vas a decir mentiroso. No, el profe es un mentiroso, porque yo le doy candela a mi inversor y me funciona. Sí, pero ¿cuánto tiempo te va a durar? ¿Cuánta vida útil vas a tener en ese inversor? Se te va a dañar muy rápido. El tema del cableado debe estar bien dimensionado, tanto en la entrada como en la salida, con sus respectivas protecciones. Y lógicamente el inversor debe tener su polo a tierra, y les voy a dejar un video donde les explico todo el tema de polo a tierra en sistemas de energía solar. Y ahora llegó el momento de las sorpresas. Vamos a las sorpresas. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.